En el año 588 a.C., 75.000 personas vivían dentro de las fortificaciones más seguras del mundo antiguo. 18 meses después, apenas 10.000 seguían con vida. Suena imposible. Jerusalén tenía murallas de 12 metros, reservas de alimento para años, soldados entrenados y la protección del propio Dios. Entonces, ¿cómo pudo un rey babilónico borrar una ciudad entera en menos de 2 años? La respuesta no está en la fuerza bruta, sino en la estrategia. Porque Nabucodonosor no atacó Jerusalén como otros conquistadores. Aplicó un plan tan calculado y tan brutal que, incluso hoy, es estudiado por estrategas militares. Y lo más escalofriante, convirtió la destrucción en una ciencia exacta. El ejército más letal del mundo antiguo no dependía solo de la violencia. Nabucodonosor comandaba 180.000 soldados entrenados para una sola cosa: demoler ciudades completas. Según el profeta Jeremías, venían del norte como una tormenta devoradora, arrasando todo a su paso. Pero no era solo cuestión de números, era tecnología de guerra que ningún enemigo podía igualar. Sus catapultas lanzaban piedras de 90 kilos a más de 200 metros. Los arietes pesaban más que 20 bueyes juntos y rompían puertas de bronce como si fueran ramas secas. Y las torres de asedio alcanzaban 30 metros de altura, a más altas que un edificio de 10 pisos. Jeremías 4:13 lo describe así: «He aquí que él sube como nubes, sus carros como torbellino, y sus caballos más ligeros que las águilas». Y lo más aterrador, Nabucodonosor no improvisaba. Cada ataque seguía un manual probado en decenas de ciudades. Nínive, Ascalón, Laquis, todas cayeron usando exactamente el mismo método. El rey babilónico había convertido la destrucción en un procedimiento repetible, en una fórmula. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿por qué un imperio tan poderoso perdería tiempo con una ciudad pequeña como Jerusalén? La respuesta va a sorprenderte. Jerusalén era pequeña, pobre comparada con Babilonia. Entonces, ¿por qué Nabucodonosor gastó 20 años tratando de destruirla? La respuesta está en el mapa. Jerusalén estaba justo en medio del camino entre Babilonia y Egipto, las dos superpotencias de la época. Quien controlara Jerusalén controlaba el comercio entre continentes. Y más importante aún, Jerusalén era aliada de Egipto. El mayor era enemigo de Nabucodonosor. Según 2 Reyes 24:7, el rey de Egipto nunca más salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le quitó todo lo que había sido suyo, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Nabucodonosor sabía que mientras Jerusalén existiera, Egipto siempre tendría una base de operaciones dentro de su territorio. Era como tener una daga clavada en la espalda. Y también estaba el orgullo. Jerusalén se negaba a inclinarse. Otros reyes temblaban solo con oír el nombre de Nabucodonosor. Pero los judíos decían que su Dios era más grande que cualquier ejército. Eso enfurecía al rey babilónico. Para él, destruir Jerusalén no era solo estrategia militar, era una demostración de poder para el mundo entero. Ninguna ciudad, por más protegida que estuviera, podía desafiar Babilonia. Pero Nabucodonosor era demasiado inteligente para atacar de frente desde el principio. Primero aplicó un golpe psicológico devastador. Nabucodonosor no llegó rompiendo puertas. Llegó sonriendo. En 605 a.C., sus tropas rodearon Jerusalén, pero no atacaron. En lugar de eso, el rey babilónico hizo una propuesta que parecía enero sa. Entréguenme a algunos jóvenes de la nobleza para educarlos en Babilonia, y yo dejo la ciudad en paz. El rey Joacim aceptó de inmediato. Parecía un trato ventajoso. Daniel 1:3-4 cuenta que Nabucodonosor ordenó traer a algunos de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes, en jóvenes sin defecto, hermosos, instruidos en toda sabiduría y aptos para servir en el palacio del rey. Entre los llevados estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en los más brillantes de Jerusalén. Joacim creyó que había hecho un gran negocio. Salvó la ciudad entregando solo a unos pocos jóvenes. Pero Nabucodonosor era más astuto. No quería solo rehenes,
quería quebrar el futuro de Jerusalén. Al llevarse a los más inteligentes, garantizaba que la próxima generación de líderes sería formada en Babilonia, no en Judá. Y había algo más. Al aceptar ese acuerdo, Joacim se declaró vasallo de Nabucodonosor. Jerusalén acababa de perder su independencia sin darse cuenta. El primer golpe no fue militar, fue psicológico, y funcionó. Pero 3 años después, Joacim cometió el error que haría volver a Nabucodonosor con furia. Joaquín duró apenas 3 meses en el trono. En marzo de 597 a.C., Nabucodonosor llegó personalmente con su ejército completo. Esta vez, no había negociación. El joven rey de 18 años miró desde lo alto de las murallas y vio una multitud de soldados que se extendía hasta el horizonte. Según 2 Reyes 24, 10-11, los siervos del rey de Babilonia subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Joaquín resistió exactamente 3 días. Al tercero, hizo algo que ningún rey de Jerusalén había hecho. Antes se abrió las puertas y se rindió voluntariamente. 2 Reyes 24, 12 registran entonces: salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus oficiales. A Nabucodonosor incluso se sorprendió. Esperaba resistencia, pero encontró rendición total. La estrategia del asedio progresivo había quebrado completamente el ánimo de Jerusalén. El miedo fue más eficaz que cualquier catapulta. Nabucodonosor aprovechó para saquear el templo por primera vez. Se llevó parte de los utensilios sagrados y llenó 50 carros con oro y plata. Pero lo más importante, se llevó a Joaquín vivo a Babilonia como trofeo. El rey de Jerusalén se convirtió en prisionero de guerra. Era la segunda humillación, y todavía no era suficiente. Nabucodonosor no mató a Joaquín. Tenía un plan más inteligente. Aplicó la táctica que había destruido otras naciones: deportación masiva de los más importantes. 2 Reyes 24:14 da los números. Se llevó a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, a 10.000 cautivos, y también a los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto el pueblo pobre de la tierra, pero no eran personas cualquiera. Nabucodonosor se llevó específicamente a los líderes, intelectuales, artesanos, soldados. Todos los que sabían gobernar, luchar o construir fueron arrancados de Jerusalén. Entre los deportados estaba el profeta Ezequiel, quien más tarde describiría con detalle la destrucción final. El plan era genial y cruel en dejar solo al pueblo pobre, campesinos y pastores incapaces de liderar una rebelión. Nabucodonosor colocó a Sedequías, tío de Joaquín, como rey títere. Era un hombre débil, controlado a distancia por Babilonia. Durante 11 años, la estrategia funcionó perfectamente. Jerusalén se volvió una ciudad fantasma, gobernada por un rey sin poder real y habitada solo por los más pobres. Nabucodonosor creyó que el problema estaba resuelto para siempre, pero Sedequías cometería un error tan estúpido que obligaría al rey babilónico a volver por tercera vez, y esta vez para destruirlo todo. Por 11 años, Sedequías fue el títere perfecto. Pagaba tributos, obedecía órdenes y mantenía a Jerusalén quieta. Nabucodonosor estaba satisfecho. Pero en 588 a.C., Sedequías cometió la burrada del siglo. Se rebeló contra Babilonia. ¿Cómo se atreve un rey débil a desafiar al imperio más poderoso del mundo? 2 palabras: presión popular y promesas vacías de Egipto. Jeremías 37:5 dice: salió el ejército de Faraón de Egipto, y los caldeos, que tenían sitiada a Jerusalén, oyeron la noticia y se retiraron de Jerusalén. Al pueblo vio al ejército egipcio acercarse y creyó que por fin tenían un aliado. Presionaron a Sedequías para romper el acuerdo con Babilonia. Sedequías cedió. 2 Reyes 24:20 explica que esto sucedió por la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de delante de su rostro. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Fue el error más caro de la historia de Judá. Cuando Nabucodonosor supo de la traición, su reacción fue explosiva. No habría más acuerdos, no habría más vasallaje, no habría más oportunidades. Esta vez,
venía a borrar Jerusalén del mapa, y el plan que diseñó para la destrucción final fue tan brutal que hasta sus propios generales quedaron impactados. En enero de 588 a.C., Nabucodonosor rodeó Jerusalén con una estrategia que nunca había fallado. Pero esta vez era diferente. No quería tributos, quería exterminio total. 2 Reyes 25 marca el inicio del infierno. Aconteció, pues, en el año 9 de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén. Él y todo su ejército, y acamparon contra ella. El asedio no fue caótico, fue una obra de ingeniería militar. Nabucodonosor construyó un muro alrededor de toda Jerusalén, una ciudad encerrada por otra ciudad. Ni una persona, ni un animal, ni un grano de alimento podía entrar o salir. Jeremías 52, 4-5 dice que la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Él dividió el ejército en turnos de 24 horas, mientras unos atacaban, otros descansaban. La presión era constante, día y noche. Pero lo más genial en Nabucodonosor no tenía prisa. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. Jerusalén tenía comida para algunos meses. Él tenía comida para años. Jerusalén tenía moral baja. Él tenía soldados motivados por la promesa del saqueo. Cada semana que pasaba, Jerusalén se debilitaba y Nabucodonosor se fortalecía. Era una cuenta simple. La hambre mataría a los defensores antes de que el cansancio destruyera a los atacantes. Jerusalén se enorgullecía de sus murallas de piedra maciza, resistentes por siglos. Pero Nabucodonosor estudió cada ladrillo. En los asedios anteriores, sus ingenieros habían mapeado los puntos débiles en grietas, ángulos vulnerables, zonas frágiles. Las murallas tenían 12 metros de altura y 6 de grosor. Impresionantes, pero no imposible. Trajo las máquinas de asedio más avanzadas, arietes gigantes montados en torres móviles, catapultas con proyectiles incendiarios y excavadores especializados en socavar cimientos. Jeremías 32:24 describe: «He aquí que los teroplins han llegado a la ciudad para tomarla». La estrategia era atacar 3 puntos al mismo tiempo. La puerta norte, más débil, la torre oriental, más alta, y la base sur, sobre roca. Mientras los arietes golpeaban, los zapadores cavaban túneles para debilitar los cimientos, y las catapultas mantenían a los defensores lejos de los muros con una lluvia constante de proyectiles. Durante meses, pareció que las murallas resistirían, pero Nabucodonosor no dependía solo de la fuerza, dependía de la matemática. Cada golpe abría microgrietas, cada piedra desprendía la argamasa, cada día de excavación debilitaba la estructura. Las murallas impenetrables se estaban derrumbando lentamente, y cuando cayeran, el masacre sería inevitable. Luego convirtió el hambre en su arma más letal. El primer mes en racionamiento, el tercero en cáscaras de árbol, el sexto en cuero de sandalias hervido. 2 Reyes 25:3 registra Ané. A los 9 días del mes prevaleció el hambre en la ciudad, y no había pan para el pueblo. Pero lo peor recién comenzaba. Lamentaciones 4:10 describe lo impensable en las manos de las mujeres piadosas. Cosieron a sus propios hijos en madres, cocinando a sus bebés. Familias peleando por migajas de pan mohoso. Cadáveres pudriéndose en las calles porque nadie tenía fuerzas para enterrarlos. Nabucodonosor observaba desde su torre de mando. Sabía exactamente qué pasaba dentro, porque tenía espías infiltrados. Los refugiados que escapaban contaban historias de canibalismo y desesperación. Él no sentía piedad, lo veía como parte del plan. Cuando los soldados de Jerusalén estaban demasiado débiles para sostener una espada, Nabucodonosor supo que había ganado. El hambre hizo lo que miles de soldados no pudieron. Después de 18 meses de agonía, llegó el momento esperado, a la brecha final. En la madrugada del 18 de julio del 586 a.C., sucedió lo que Jerusalén temía en el muro. Se abrió. Jeremías 52:7 registra: entonces la ciudad fue abierta, y todos los hombres de guerra huyeron. No fue un colapso dramático, fue una grieta de 3 metros en la muralla norte, suficiente para que 10 soldados pasaran lado a lado.
Los guardias gritaron: «¡El muro cayó! ¡El muro cayó!». Pánico total. Sedequías intentó organizar una defensa desesperada, pero sus soldados estaban demasiado hambrientos para luchar. Muchos tiraron las espadas y corrieron. Los primeros babilonios que entraron fueron arqueros, subieron a las torres y dispararon contra los defensores que trataban de huir. En 2 horas, la resistencia organizada terminó. 2 Reyes 25:4 describe el caos. Entonces, la ciudad fue abierta, y todos los hombres de guerra huyeron de Nochan. A Sedequías hizo lo único que le quedaba: huir como un cobarde. Nabucodonosor observó la invasión desde su tienda real. Tras 2 años de planificación, meses construyendo máquinas y 18 meses de asedio brutal, Jerusalén finalmente había caído. Pero la caída era solo el inicio. Ahora venía la parte que él más esperaba. Nabucodonosor obligó a Sedequías a mirar lo impensable. Trajeron a sus hijos, jóvenes príncipes que un día heredarían el trono. Sedequías suplicó, ofreció oro, prometió vasallaje eterno. Nabucodonosor no respondió, tan solo hizo una señal. 2 Reyes 25:7 lo registra fríamente. Degollaron a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y le sacaron los ojos a Sedequías. Luego mataron también a los nobles de Judá. Jeremías 52:10 lo confirma. Era el fin de la línea real. Y la última imagen que Sedequías vio fue la sangre de sus hijos en el suelo. Después, los cegaron para siempre. Esa sería su prisión, vivir a oscuras, recordando el instante exacto en que lo perdió todo por su traición. Pero Nabucodonosor no había terminado. El siguiente objetivo era el corazón espiritual de Jerusalén. Guardó el templo para el final, por un motivo. Quería quebrar el alma de Israel. El templo de Salomón no era solo un edificio, era el símbolo de que Dios habitaba entre su pueblo. Destruirlo significaba demostrar que el Dios de Israel había abandonado a los judíos. El 5 de agosto del 586 a.C., Nabuzaradán, capitán de la guardia babilónica, entró con antorchas y hachas. 2 Reyes 25:9 dice: y quemó la casa del Señor, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén. Primero saquearon todo lo valioso. Rompieron las columnas de bronce, el gran mar de bronce, y se llevaron el metal en pedazos. Jeremías 52:17 lo detalla. Cálices, candelabros, utensilios sagrados. Todo fue cargado en carros, y lo que escandalizó incluso a los babilonios fue cuando ordenaron quemar el Santo de los Santos. El fuego duró 3 días. La humareda se veía a 50 kilómetros. Lamentaciones 2:7 grita el dolor. El Señor rechazó su altar, aborreció su santuario. 1000 años de historia sagrada se volvieron polvo en 72 horas. Pero eso fue solo el preludio del horror siguiente. Para muchas mujeres, la muerte habría sido misericordia. Lamentaciones 5:11 lo dice sin rodeos. Violaron a las mujeres en Sión y a las vírgenes en las ciudades de Judá. Nabucodonosor concedió 3 días de saqueo libre a sus soldados. Eso incluía hacer lo que quisieran con las mujeres capturadas. Esposas de nobles fueron violadas por soldados cubiertos de sangre. Hijas de sacerdotes fueron ultrajadas en patios en ruinas. Madres fueron brutalizadas delante de sus hijos. Las más jóvenes fueron apartadas para ser vendidas como esclavas sexuales en Babilonia. Las ancianas fueron obligadas a cargar los despojos de su propia ciudad. Familias se rompieron para siempre. Lamentaciones 1:16 resume la herida. Por estas cosas lloro, mis ojos se deshacen en aguas. Pero ni siquiera el sufrimiento humano era el objetivo principal del rey babilónico. Él quería algo más: la riqueza acumulada de Jerusalén. Nabucodonosor no vino solo por territorio, vino por 400 años de tesoros. El saqueo fue meticuloso, como una operación militar. Jeremías 52:17-20 lista el inventario del robo. Columnas, bases, calderos, palas, tazones, todo lo de oro y todo lo de plata. Organizó cientos de carros solo para transportar metales preciosos. El convoy se extendía a kilómetros. Lo más irónico es que mucho de ese oro había sido entregado voluntariamente como ofrendas a Dios. Ahora financiaría templos paganos en Babilonia. Lamentaciones 1:10 expresa la amargura.
El adversario extendió su mano sobre todas sus cosas preciosas. En una semana, Nabucodonosor robó lo que Jerusalén acumuló durante siglos. La ciudad construida con oro se volvió polvo. Y aún así, para Nabucodonosor, no era suficiente. Quería asegurarse de que ningún judío reconstruyera Jerusalén jamás. En agosto del 586 a.C., por primera vez en 1000 años, Jerusalén estaba completamente vacía. Ninguna voz humana, ningún humo de cocina, ningún niño jugando, solo escombros humeantes y el sonido del viento pasando por los huecos de las murallas destruidas. Lamentaciones 1:1 captura la desolación. Como ha quedado sola la ciudad, que era llena de pueblo, se ha vuelto como viuda. El plan de Nabucodonosor funcionó a la perfección. Jerusalén dejó de existir como ciudad, como nación y como amenaza. Pero quedaba una pregunta que ni el propio Nabucodonosor podía responder. ¿Por qué el Dios de Israel permitió que esto le ocurriera a su propio pueblo?